Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Buenas noches. La DIAN intensifica sus acciones contra los evasores de impuestos y contra los morosos, y dentro de esas actuaciones embargará parte de los salarios de más de 5.500 colombianos que deben a la entidad 142.000 millones de pesos en impuestos. El dólar subió. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.178 pesos con 40 centavos. También subió el petróleo de referencia Brent, superando los $61 por barril. Continúe con Noticias Caracol. Ayer reportamos el decomiso hecho por la DIAN de más de 400 millones de pesos en mercancía que se comercializaría en el área metropolitana de manera ilegal, como prendas de vestir, gorras, calzado, entre otros. A través de nuestras redes sociales, muchos televidentes formularon preguntas como ¿a dónde va a parar esta mercancía o cuál es su destino final? Pues bien, ingresamos a una de las bodegas donde llegan estos decomisos y esta es la respuesta. Repleta. Así está la bodega a la que llega la mercancía incautada por la DIAN en Antioquia. Este lugar es el sitio donde la DIAN igualmente tiene convenio con este depósito, donde se almacena la mercancía aprehendida, decomisada o abandonada a favor de la nación. En este lugar hay motos de alta gama, bicicleta y sus partes, zapatos, y eso que observan son textiles. Vehículos, tenemos maquinaria, confecciones, calzados, cigarrillos, celulares, bisutería. La mercancía está empacada e inventariada y reposa aquí hasta que termine el proceso con los responsables. Más o menos un año, ya después de que esa mercancía se surta toda esa etapa procesal, o sea, el derecho de defensa que tiene el usuario para demostrar su legal importación, pues esa mercancía al pasar a favor del Estado en representación de la DIAN inicia el proceso de disposición. Generalmente se dispone a través de donación. Buena parte de esta mercancía llega de los países asiáticos. Santiago Rojas, el hombre que rigió los destinos de la DIAN, está a punto de entregar el cargo. En diálogo con Alejandra Giraldo, hizo un balance de su lucha contra el contrabando y la evasión de impuestos. Reconoció cuáles son los retos que le esperan a su sucesor y reveló a qué se dedicará en el futuro. Señor Santiago Rojas Arroyo, director de la DIAN, un placer. Muy buenas noches. Vamos entonces a hacer balance, a hacer como una radiografía de cómo queda esta entidad. Empecemos por el recaudo, una gran foto. ¿Cómo es ese recaudo con el que hoy usted le entrega al país la entidad? Este año se deben recaudar alrededor de 140 billones de pesos. Ya vamos en 74.4 billones de pesos al mes de junio. Y ha habido un cambio estructural con unas medidas complejas. Reconocemos, por ejemplo, que hubo un aumento del IVA en la tarifa general que fue indispensable para mantener ese recaudo y para mantener los programas sociales. Así que estamos trabajando muy fuerte para entregar un recaudo que permita al Estado funcionar. ¿Cuál es el aporte a ese recaudo nacional que hacen las empresas en el país? Si uno mira en el impuesto de renta específicamente, de renta, la gran mayoría obviamente estamos hablando que es soportado por las empresas de alrededor de 50 billones, uno puede decir que 40 y pico billones son del sector empresarial y alrededor de 7 billones son de las personas naturales. Ahí ese es en materia de impuesto de renta, pero no olvidemos que además del impuesto de renta está el IVA, que el IVA lo pagan todos los consumidores y el IVA también aporta otros 50 billones de pesos más o menos a la economía nacional. ¿Y en cuanto al IVA se aumentó el recaudo? El IVA se aumentó el recaudo, claro, porque hubo un aumento de la tarifa general y eso fue necesario para mantener todos los programas sociales. Eso fue un acto de total responsabilidad, con un costo político muy alto, pero una grandísima responsabilidad por parte del gobierno y por parte del Congreso. Ahora estamos en una tarea muy ardua de combatir la evasión. Es que la campaña de la lucha contra la evasión fue bien importante. ¿Se va satisfecho? La evasión sigue siendo un problema en Colombia. No olvidemos que la evasión sigue siendo todavía muy alta. Tenemos unas herramientas que nos han dado para combatir la evasión, toda esa evasión internacional cada vez está más controlada. Todo eso está permitiendo que haya una lucha frontal contra la evasión, pero esa tiene que continuar claramente. ¿Quiénes aportan? ¿Quiénes declaran? Hoy en día tiene que declarar renta, no necesariamente tiene que pagar, tiene que declarar aquel colombiano que tenga ingresos superiores a 44.6 millones de pesos al año. De ese grupo que declara, hay un grupo importante
alrededor de 1 millón o más, que va a tener saldo a favor, no saldo a pagar. Pero con todo y eso, pues hay un esfuerzo muy grande por los colombianos de contribuirle al país y se va a pagar en estos meses de agosto a octubre, vamos a recibir alrededor de unos 2 billones de pesos. Entonces, en el tema de evasión, usted se va con un balance satisfecho, con un fresquito. ¿Y el contrabando? El contrabando es un gran flagelo en Colombia, afecta no solamente el tema del fisco nacional, sino a las empresas por competencia desleal. Yo creo que hay un reconocimiento muy grande que a partir de la ley anticontrabando se dispararon todos los indicadores positivos de la lucha contra el contrabando. El trabajo también ahí que queda por delante es inmenso porque sigue siendo un problema el contrabando en Colombia. ¿Por qué es tan complejo? Porque el contrabando está ligado a lo que es lavado de dinero y a la medida que exista narcotráfico, que exista la corrupción, que necesite lavar dinero, que traen del exterior a Colombia, la forma de hacerlos con mercancía. Entonces, por eso hay una gran presión para que el contrabando exista en Colombia. ¿Qué chicharrón le deja a usted a la persona que lo sucede acá en este escritorio, en esta oficina, que usted dice, ay, esto es un verdadero chicharrón? Mire, la DIAN vive llena de chicharrones. La DIAN todos los días uno tiene unos problemas gigantescos de control de contrabando, de temas de corrupción complejos, temas de la lucha contra la evasión, temas de impuestos. Pero yo creo que lo más importante es que se entienda que lo que hay que hacer es fortalecer a la DIAN. La DIAN es una entidad, es un pilar fundamental del Estado colombiano. ¿Está contento porque ya sale, porque ya termina? Es una mezcla de sentimientos. Por un lado, sí, la oportunidad de volver a estar con mi familia. Claro. De otro lado, hacer las cosas mías personales, seguir en mi ejercicio profesional como abogado. Y viene el tema que escribe una novela donde básicamente lo que dice es: uno nunca está totalmente satisfecho con lo que tiene, siempre quiere algo más. Y eso es este momento, también quiero algo distinto, pero también soy triste de dejar lo que ya tengo, pero es bueno empezar nuevos caminos. El director de la DIAN acaba de revelar las bases del proceso de transformación y modernización de esta entidad con el propósito de hacer más eficiente la labor de recaudar los impuestos en Colombia. Sol Suárez Jaramillo, ¿cuáles son los pilares de esa modernización? ¿Qué es lo que pretende hacer? Vanessa, televidentes, buenas tardes. Pues sí, esos pilares de transformación de la DIAN se basan en mejorar 3 temas. Primero, los aduaneros, los puertos en el país. Segundo, pues la inteligencia artificial. Esto también tiene que ser con la seguridad, pues como tal, de los contribuyentes. Y tercero, los impuestos o los tributarios. En este punto es muy importante aclarar que toda esta transformación, según el director, lo que busca es recaudar mucho más dineros. Recaudar precisamente los 5 puntos del PIB, es decir, 50 billones de pesos que le faltan al país para suplir todas las necesidades, según lo que ya hemos escuchado en las semanas pasadas del ministro de Hacienda. Miren específicamente qué fue lo que dijo el director de la DIAN. Nosotros vemos que en otros países donde han hecho transformaciones, las modernizaciones representan entre 3 y 5 puntos del PIB. Estamos avanzando de una manera muy rápida. Factura electrónica ya cubre el 64% de las operaciones económicas. Seguimos con el proceso de masificación y creemos que si logramos este objetivo, por ejemplo 5 puntos del PIB, que son 50 billones de pesos, pues seguramente esto va a evitar que en Colombia se tengan que hacer reformas tributarias todos los años. ¿Esto cómo se va a hacer según el director de la DIAN? Pues bien, la idea es que de aquí a mitad de este año pues empiecen a abrir licitaciones para poder contratar personas jurídicas o empresas idóneas para hacer plataformas digitales que cubran estas transformaciones digitales que tienen que ver, como les había dicho antes, con todos estos 3 temas aduaneros, tributarios y demás. Pero al mismo tiempo, esas plataformas duran 18 meses para que se realicen, es decir, solamente hasta finales del 2021 o inicios del 2022, pues entonces ya tendríamos una transformación completa de la DIAN y ahí podríamos empezar a mirar cuáles son los resultados reales de este control a la evasión de impuestos. Desde el centro de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Impuestos que pagan las empresas en Colombia. Recordemos que los impuestos son una clase de tributo regido por el derecho público y se caracterizan por no requerir una contraprestación directa o determinada. El primero es el gravamen a los movimientos financieros, que es el impuesto a las transacciones financieras, expedido por el Decreto Legislativo 2331 del 16 de noviembre de 1998. En segundo lugar tenemos a los aportes parafiscales. Aunque se discute sobre si son o no tributos, sí es una carga económica obligatoria para las empresas que tengan empleados contratados. Después tenemos al impuesto de renta,
que es un impuesto nacional y anual en el cual grava las utilidades que haya generado la empresa desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. El siguiente es el impuesto de industria, avisos y tableros, ICA. Este es de carácter municipal y grava toda actividad industrial, comercial y de servicios. También está la retención en la fuente, que no es propiamente un impuesto, pero dada su importancia para el cálculo económico de una futura empresa, es incluido en este listado, puesto que es realmente un pago anticipado al impuesto de renta. El siguiente es el impuesto al patrimonio, que grava la riqueza de las empresas, es decir, patrimonio líquido que tengan al 1 de enero de cada año. Y finalmente tenemos el impuesto al valor agregado IVA, que es de carácter nacional y grava la venta de bienes muebles, prestación de servicios, importaciones y circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar. ¿Por qué la reforma tributaria nos crucificó a todos menos a las iglesias? ¿Por qué las iglesias no pagan impuestos? ¿Por qué el Estado no las pone en cintura? ¿Por qué te casaste, Adonai? No, ese no hay. Vamos por partes. En Colombia se registraron 1.258 iglesias solo el año pasado, más de una diaria. Y no todas siguieron el Consejo Cristiano de la Pobreza. Sumadas, tienen un patrimonio cercano a los 10 billones de pesos. Para que se hagan una idea, Bogotá el año pasado recaudó cerca de 8 billones de pesos en impuestos. A pesar de todo el platal que tienen las iglesias, no pagan impuestos. ¿Usted se acuerda la última vez que el Estado lo eximió de algún impuesto? No, porque eso no pasa. No pasa. Pero la Iglesia Católica tiene clarísimo cuándo la ley la convirtió en la reina del duty free. Ocurrió en un acuerdo firmado en los años 70 al que le pusieron nombre de empresa de transporte intermunicipal, el Concordato. El Concordato es el resultado de una negociación entre el Vaticano y el Estado colombiano. Ahí dice que la Iglesia Católica no paga impuesto de renta ni por ninguna de las propiedades que utiliza para hacer su culto. Y como tiene nombre de flota, otras iglesias como las cristianas quisieron montarse al bus. Obviamente, eso es legítimo. A todas las religiones hay que tratarlas igual porque acá hay libertad religiosa. O a todas les cobran los mismos impuestos o no se los cobran a ninguna. Por eso, la Corte Constitucional viene fallando desde el 97 a favor de las iglesias cristianas, que reclaman que les quiten un impuesto que se llama la sobretasa ambiental, una platica destinada a proteger el medio ambiente. Y la Corte hizo lo que tenía que hacer, eximir de ese impuesto a las iglesias cristianas que demandaron. Y listo. Esperen. La Corte también dijo que esta vaina hay que reglamentarla, que es una discusión que hay que dar. Démosla aquí. Nosotros creemos que las iglesias deberían pagar impuestos. Primero, porque es desigual. Si usted tiene una casita o un localito, le toca pagar un impuesto por el espacio que se ocupa. Eso se llama predial y se utiliza para poner bonita la ciudad y hacer obras. Pero si usted utiliza esa casita o localito para hacer misa, se salva del predial. Es decir, no contribuye a poner bonita la ciudad y hacer obras. ¡Qué negociazo! ¿En dónde firmo? Bienvenidos a la iglesia de la puya ministerial de los corruptos crucificados, ahora sin impuestos. A mí no me trajo la cigüeña. ¡A mí tampoco! ¿Y a ti? ¡Tampoco! ¿A ti te trajo? ¡Tampoco! Segundo, las relaciones entre religión y política son bien complicadas. Eso básicamente viene desde el Imperio Romano, ¿no? Y esto sigue siendo un poquito igual, especialmente cuando muchas de las iglesias se meten en política. Se oponen a políticas de educación que porque ahí hay ideología de género. Meten la mano en los acuerdos de paz por la misma pendejada. Bendicen a los candidatos que necesitan de su ayuda. Y no de la ayuda divina, sino una manita con los votos de sus feligreses. Porque nadie le cree a los políticos, pero sí a los curas y a los pastores. Y en algunos casos las iglesias utilizan su discurso moral, su religión, como una forma de manipulación política. Creer en algo y participar en política son asuntos legítimos. Lo que no resulta tan chévere es que las iglesias jueguen a la política pero sin seguir las reglas de la democracia. Si usted quiere tener un partido político, pues pague impuestos. Todo tan justo como enseñó Jesús. Tercero, los impuestos se van para el beneficio de todos, antes de que se los roben, ¿no? Máxime en esos tiempos de paz en los que el Congreso nos clavó 3 puntos más del IVA sin sudarla. Esa es la plata para construir un país. Y uno creería que las iglesias, brújula moral de los hombres, faro de los días, pertrecho impoluto de la verdad, se pondrían manos a la obra en esta tarea. Pero no, siguen felices sin pagar impuestos. Lento.
La Corte Constitucional lleva diciendo desde hace más de 15 años que el Congreso y el gobierno se tienen que sentar para arreglar el cuento de los impuestos a las iglesias, por aquello de la igualdad. Pero todos sabemos que los gobiernos y el Congreso son buenos para sentarse. Y ahí viven sentaditos y dormidos. Las iglesias tienen un papel social, especialmente en aquellos lugares donde no ha habido una presencia del Estado. Sabemos que clavarles los mismos impuestos a todas puede terminar matando a las más pequeñas. Algunas de las que sí hacen bien su trabajo. Pero eso se soluciona con una regulación que no aplaste a las chiquitas, sino que persiga a los religiosos multimillonarios. Que no solo le meta la mano en los bolsillos a los de Ruana, sino también a los de Sotana. ¿Sí vieron que Santos dijo que todo lo de Odebrecht pasó a sus espaldas? Gran espalda, Mr. President.